Hey, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Platino Dualog. Y os tengo que contar, porque había leveleado a Vir, a nuestro Best Pikmin, hasta el nivel 14 o así. Y se me ha puesto la pantalla en gris del emulador. Así que bueno, una putada bastante gorda, pero bueno, da igual. Había conseguido una cura total porque había ido, no sé si os acordáis, al Monte Pirita. Y había usado Golpe Roca. Y también la MT Camelo. Vamos a coger estas balas. Vallas, joder, balas. Disculpad. Y también en la senda soleada había conseguido la MT Torbellino. Pero bueno, tampoco era muy importante. Lo que más me jodía era la que había leveleado ya Vespico y Navir. Sí, bueno. Vamos a ver ahora dónde nos quedamos ayer. No he avanzado nada. Ya sabéis que no me gusta avanzar nada fuera de cámaras. Vamos a ver esta Pokéball. Fósil Domo, ojo, otro fósil. Madre mía, dos fósiles ya. Habrá que combatir contra este, ¿no? Vale, hay que combatir y creo... No sé si nos deja pasar o luego hay que ir a pedir la llave o no sé qué historias, pero bueno. Vamos a ver, se está grabando, ¿no? Vale, sí, se está grabando. Sacamos a Culebrilla, vale, no es muy buena opción. No voy a jugar, no voy a sacar a Vir aún, que no me la voy a jugar. Tenía que haberla sacado primeras, eso sí, intimidación, yo de hojas. Mira lo que le hace a este y no es muy eficaz, imagina si llega a ser. ¡Eh! ¡Lanzamugre! ¿Tú? Escúchame. Voy a... Super poción. O sea, un mazazo a Hunter me lo mata. Empezamos bien el capítulo, ¿eh? Vale, lo curamos del todo. Llueve hojas cuando me quita. Vale, le baja el ataque especial, ¿no? Vale. Joder. Llueve hojas sin mazazo, macho. ¡Tú! ¡Otro fallo! Crítico. ¡Aciértalo ya! ¡Hostia! Me cago en todo, tío. A la cuarta he tenido que acertar, tío. Vete a tomar por culo, tío. ¿Os habéis visto, tío? 3 lanzamugres, tío. Había fallado. Vale. Bonita papeleta. Va y me gana una cosa que no levanta un palmo del suelo. Pero si me encuentro con la llave... Pero si me encierro con la llave central, al final gano yo. Porque que sepas que la otra llave de la central no está aquí. Mis compañeros tienen la única copia y están en el Prado Flores. Pues nada, a ver. Vamos a ir al Prado Flores. Pokémon Platino recuerdo que fue el juego en el que más me quedé pillado. O sea, a ver, era un niño y... Ahora no me quedaré pillado, supongo. Y si me quedo pillado, pues miro una guía rápido y ya está. Como en esa época cuando yo jugaba no había guías ni nada de eso. O lo sabía, pero no eran tan populares buscar en guías, ¿sabéis? Era preguntar al amigo a ver si lo había conseguido. Ay. Y hablando de amigos, tenéis abajo el canal de Daniel's Level Up, que también está subiendo el Pokémon Platino Dualog. Nos enfrentaremos seguramente este domingo. Este capítulo lo estaréis viendo el jueves, así que bueno. El domingo seguramente nos enfrentemos. Vale, sí, hemos recobrado toda nuestra energía, vale, como quieras. Vale. Vamos a ver ahora, vamos a ir a preguntar a estos dos. Vamos un poco rápido. Vamos corriendo. ¡Ojo que nos dejan pasar, eh! Si nos dejan pasar... No, pero no... Vale. Recluta uno, no quiero oír nada más. Danos la miel ya. A lo que te decimos, el equipo Galaxia quiere esa miel. Lo necesitamos para traer a hordas y hordas de Pokémon. Aquí cotilla alguien, ¿qué hacemos? No será combate doble, ¿no? Espero que no sea combate doble, que sea de uno en uno. Pero bueno, tenemos a Stunky ya... Bueno, vale, es de uno en uno. Leafeon. Joder. Pues nada, todo tipo planta, tío. ¿Vas a sacar a Mofetón? Hemos bajado el ataque y nos ha hecho un crítico y nos ha quitado. Está fallando muchas lanzamugres, Vale, lo hemos pasado así rapidito. Tampoco creo que sea muy pesado esto. Pero ojo, hemos empezado el capítulo y ya estábamos en problemas. Así que ahora que con cuidado, vamos a enfrentarnos ahora al recluta número 2. Vale. A ver si no es tipo planta, tío. Puede hacer algo el Hunter. Nidoran.
Tipo tierra nivel 11. Lo mismo en el segundo podemos sacar al amigo Best Queen. A ver. Vale, Aguayet lo mata de un golpe. Perfecto, creo que es tipo tierra también. Campbell, vamos a cambiar a Vir. Este en apuro no me va a rayar, voy a ir. Cambio. Tiene al ataque y tijera X, ojo, poca broma. Vale, más de la mitad de la vida. Aquacola. No me debería quitar mucho. Vale. Pues me da como algo aquí de perder otro Pokémon ya. Sobre todo, no tanto por las vidas, porque ya dije que esperaba llegar al primer gimnasio con 10 vidas y hemos llegado con 12. Sino por no tener Pokémon, o sea... Podríamos ya tener... Ojo, ojo, madre mía. Podríamos ya tener 7 o 8 Pokémon perfectamente, si no hubiéramos tenido tanta mala suerte, pero bueno. A esto les hemos ganado fácil. Sigue, oye. Hacía tiempo que no nos tocaba alguien tan duro de pelar. Me has dejado mudo y mira que lo normal es que hable sin parar. Aquí no sé si se podrá cazar Pokémon o no, pero bueno, vamos a cotillar. Ahora ya en la central, vale. Está bien. Esos maleantes querían robarme la miel. Qué tipo más raro. ¿Has visto cómo iban vestidos? Y también decían cosas raras, cosas sin pies ni cabezas. Ay, ¿cómo puedo agradecer tu ayuda? ¿Qué tal con un poco de miel? No, la miel nunca la he usado, nunca me ha gustado. Sí, bueno. Vale, pues sí. Vamos a ver si por aquí hay hierba alta. O algo para cazarlos. ¿O solo está la casa esta? Solo está la casa esta. Y vamos a poner la miel. No sé muy bien cómo era. Sí, oye. Si tenemos más miel. Vale, esto no recuerdo cómo iba, pero aquí podemos capturar Pokémon. Vamos a hablar con el de esta casa. A ver. Si pones miel en un árbol, vuelve más tarde a ver si se mueve. Podría ser un Pokémon raro, como encantan esas cosas. Ojo, Las flores que crecen en estos campos son especiales. Sus colores son más vistos que las flores de Sino. Pues eso se lo debemos a los Pokémon. A ver si se está moviendo. A ver. Vamos a echarle más miel, en total. Aún no hemos capturado la ruta 205. Capturamos en el Valle Eólico, justo. Y tenía que mirar en un sitio si podía capturar en Ciudad Pirita. ¿Le estamos llenando de miel el árbol? Vamos a salir y volver a entrar para que tampoco nos pasemos aquí medio capítulo. Vamos a salir y volver a entrar a ver si ya... A ver si ha vuelto y se está moviendo o algo. Y si no, para el siguiente capítulo ya miraré a ver si se está moviendo. ¿Se está moviendo? No. Sigue estando cubierta de miel, ¿no? Vale, no. Vamos a ver, nos vamos rápido porque ya... Vamos a curar y a ir contra... vamos a poner de primer Pokémon a Vir para que vaya leveleando. Ya que tenemos a Junte y a Mofetón que me dan bastante seguridad. A Culebrilla, perdón. Vale, esa valla no la vamos a llevar, pero ya. Bueno, la llevamos, sí, sí. Sí, le pueden venir bien este tipo de vallas. Hemos gastado la super poción con la tontería nada más empezar el capítulo, Poca broma. Bueno, esto ya va a ser fácil. El randomizador me he dado cuenta de que tiene una probabilidad más alta de que sean ataques del tipo del que es el Pokémon, porque no es normal que Culebrilla tenga hidrocañón, el otro tenga lanzamugre y tajombrío y Vespiquen tenga el ataque. Pero eso también se nos puede venir en contra perfectamente, porque también hemos visto Pokémon rivales, el Tangrowth y el Leafeon, que tenían llueve hojas y hoja aguda. Sí, bueno. Y Mazazo tenía el... Perdona que estaba bebiendo agua. El Tangrowth. Así que bueno. Vamos a seguir. A luchar por nuestros sueños y a ver si llegamos lejos en este logro, que la verdad que estoy bastante ilusionado. Bueno, esta aplicación es que no me dice cuánto tiempo llevo y creo que llevo 8 minutos o así. No sé cuánto llevo exactamente, la verdad. Bueno, si dura un poco menos tampoco podéis quejaros, que vamos, el de ayer y anteayer. ¿Qué pasa? Ah, vale, que era para darle para adelante. Y ahí dándole a la A.
Ojo, Mira, el tontito este. ¿Qué haces aquí? No puede ser. ¿Cómo has conseguido la llave? Al final no me ha servido de nada cerrar la puerta. Soy un fracaso. Pues sí, la verdad. Pero no es momento de lamentarse. Tengo que avisar al comandante. Ojo, comandante. A ver, Best Queen está por si... ¿Ves? Para estos soldaditos. Porque aún no está al nivel de Stunky, de Culebrilla. Bueno, lo voy cambiando. A veces llamo el nombre de Pokémon a uno y otras veces el bote. Pero bueno. Dale. Siadra. Vale, un nivel. Vamos a hacerle el ataque. Hidropulso. Mira. Cambiamos. Para que me haga hidropulso, pongo a Culebrilla. No sé qué me ha hecho, de golpe cabeza. Giga impacto, ojo. Solo había destrozado, ¿veis? Hay que jugársela en exceso tampoco. Ah, picadura la he intentado aprender antes. Pero le he dicho que no porque no me compensaba. Prefiero tener tijera X y el ataque. Vale, me van dando monedas. Y me siguen quedando Pokéballs, así que bueno. Venga, contra este vamos a luchar. Y creo que no voy a hacer ningún ataque con Vespiquen, Nuestra misión es almacenar la electricidad del valle eólico. Vamos a ver. Prepárate por un desafío. Tirogue. Uy, había entendido Kyogre. Y yo, vamos, bien. El tipo bicho es súper eficaz contra la lucha, ¿no? Ah, pues menos mal. Menos mal que ha sido crítico y que la ha matado, Vale, sube la velocidad, pero bueno. Vamos a seguir luchando. Al ataque. ¿Lo matará? No creo, la verdad. Ojo, pues sí, madre mía, vi. Madre mía, qué fuerte está. La madre que parió, la abejilla. Nivel 14, que ya como estaba antes, así que bueno. Lo que fui a ver, creo que lo he dicho, pero vamos. Comprobar si ya podíamos resucitar los fósiles, pero aún no. Así que bueno. Vamos a poner a Pokémon. Vamos a poner a Mofetón, que ya encima tiene la intimidación. Vale, vamos a luchar contra el comandante. Soy uno de los 3 comandantes del equipo Galaxia. Ay, espera, que me he liado. En realidad somos 4 comandantes, me llamo Venus. Estamos intentando crear un nuevo mundo que sea mejor que este, pero la gente no acaba de entender lo que estamos haciendo. Tú tampoco lo entiendes, ¿verdad? Es muy triste. Bien, luchemos para decidir qué se hace de ahora en adelante. Si gano yo, te vas. Si ganas tú, se irá el equipo Galaxia. Estaba mirando a ver si aquí... Ah, mira, aquí hay... Me pone cuánto llevo grabado. Vale, pues vale. Llevo 13 minutos. Vale. Entonces acabamos... Vale, hay 4, vale. Ya he descubierto dónde... Porque grabo con el OBS Studio. Perdón. Estoy un poco malo de la garganta. ¿Y qué vas a hacer? Golpe roca. ¿El lucha es eficaz contra el bicho? No, tampoco. O sea, entonces no lo entiendo. Vale, puño de trueno. Tajo umbrío. Zamugre solo me quedan 5 PPs. Va, es que Tajo umbrío es la hostia. Encima con la tabla oscura, tío. Willy Taf. Aquí no hay el tipo hada, pero un lanzamugre debería matarlo, Vamos, creo que no está. Si le hace ahora un super eficaz sería la hostia. No hemos visto ninguna de quinta, así que dudo mucho. Lanzamugre, vale. No le mata ni siquiera. ¡No! Se había quedado parado. 12 vidas otra vez, tú. 12 vidas, hostia. 11, perdón. Joder. Nivel 17, tío. Es que me cago en todo, tío. Hidrocañón y vete a tomar por culo ya, tío. Yo pensando que iba sobre leveleado, que iba bastante sobrado. Pero me sacan ahora un Wigglytuff al 17, tío. Y menos mal, porque me he pensado sacar a Vespiquen, tío. Pero Stunky, tío, no. Vale, no pasa nada, tío. Ya el segundo gimnasio con 10 vidas estaría bien. Joder. Vaya, sí que has perdido contra una criaturita. Bueno, no importa, hemos reunido mucha electricidad. Con la energía que hemos obtenido haremos algo bastante espectacular. Lo digo yo, que soy Plutón, el genio que hasta el jefe sabe reconocer. Venus, deberíamos marcharnos ya.
Cierra el pico. El jefe es la única persona al mundo de quien acepto órdenes. Te quiero bien calladito, no eres más que un novato. No te des tanta importancia. Supongo que es hora de que me despida y me vaya por el momento. A ver, si nos da algo. El equipo Galaxia estaban diciendo que tenían que reunir Pokémon y energía a cualquier precio. Por lo visto, su idea era crear un universo nuevo. Nada de lo que decían tenía ningún sentido para mí. En cualquier caso, no sé cómo agradecerte que me hayas salvado. Por fin podré ver a mi hijita. A ver, sí, esta es la que nos ha ayudado antes. Bueno, la que nos ha pedido ayuda, más bien. Puf, papá, hueles mal, tienes que lavarte. Ya le habla a la niña, perdona, nena, me hacían trabajar sin parar. Gracias, gracias, has echado a la gente mala. Seguro que ahora vuelve el Pokémon Globo. Ah, Drifloon era, ¿no? O Drifloon. Vale, Pokémon Globo y no nos dan nada, vamos bien. Ahora sí que estamos en apuros, ¿eh? Necesitamos Pokémon sí o sí. Otra vez con 2 Pokémon, tío. Me quejaba yo antes de tener 3. Vale, ya, Hanson. Ah, sí, es cierto, eres tú, sí. He oído que el equipo Galaxia ha hecho acto de presencia en esta central energética. Se ha hecho como el mapa más oscuro, ¿no? Tal vez que se acaban de hacer las 8 a la hora que estoy grabando. 8 de la tarde. No sé. Por supuesto, he venido corriendo y bien. Que los has hecho al lugar, dices, solo entrenas Pokémon, pero muy bien hecho, voy a investigar dentro. Bueno, nosotros nos vamos a curar. Ah, no, que va a investigar. Magnífico, sí, sí, lo que me habías dicho es cierto, espléndido, pese a tu corta edad, muchos quisieran entrenar como tú. Muy bien hecho, voy a dar caza a esos maleantes. Me han soplado que la guardia del equipo Galaxia se halla en Ciudad Vetusta, debo partir hacia allí. Ah, pues nos vamos. Vamos a ver si podemos capturar un Pokémon. Lo primero que vamos a hacer va a ser... Luego vamos a ir por la ruta 205. Primero va a ser dejar a Stunky en la caja de los muertos. Pero bueno. Ya habéis visto lo de... Lo que os he dicho de los ataques. No recuerdo cuál me ha hecho, pero vamos. Vamos a curar primero. No se nota que lo estoy pasando rápido, pero sí lo estoy pasando bastante rápido. Así que bueno. Sí, lo de siempre, nos ha curado toda la energía, vale. Y vamos a dejar aquí. Veráis, los Pokémon que están muertos ya, No lo podemos ver, pero ya se nos han muerto 4 Pokémon. La vida 15, la 14, la 13 y la 12, tío. Sí, cuando tenía 15, se me quedó en 14, se me quedó en 13, 12. Vale, vale. Me había rayado. Bien, vamos a poner a Hunter de primero, que es el que me da más seguridad. O no, vamos a ir así. Vamos a ir así para... A ver si podemos capturar aquí. Vamos primero aquí y si no... Si aquí hay Pokémon dejamos el siguiente para mañana. Y si no, pues... El siguiente lo cazamos mañana. Seguro. Joder, Stunky, tío. Aquí no hay nada, ¿no? Pues sí, quiero cubrir más de miel, tío. Nada, no llega a los Pokémon. Yo no sé lo de la miel cómo funciona bien, pero bueno. Vamos a ir ahora... Aquí a la ruta 205. Así que bueno, a ver si tenemos suerte. Joder, tío. Otro Pokémon más muerto, tío. Qué asco, tío. Tampoco me ha hecho un ataque que fuera súper eficaz, creo, tío. Pero bueno. Sabía que se iba a girar, tío. Vamos a marcar ruta 205. Hemos conseguido un fósil que, oye, cuando podamos revivir fósiles allá por capítulo 30 o así, a saber, que no he visto en ningún sitio donde era, tío, para estar Aptor, ¿eh? Ay, que no he quitado ir. Culebrilla. Cuidado, Sorpresa, vale, vale, vale. Hidrocañón. Telepata, ¿eso qué es? Hidrocañón y fuera, no quiero tonterías. Vale, 258. Vale, vale, sí, voy a ir con Burst Pikmin y si no luego ya cambio a Hunter. Lo que pasa es que no tengo pociones, tío, eso es lo que me raya. Eso es lo que me jode, pero bueno. Vamos a ver el primer Pokémon de ruta para dejar ya por aquí el capítulo. Primer Pokémon de ruta, que es ni más ni menos que un Shiftry. Vale. Bien, lo malo que no puede hacerle un ataque con
Con Beer porque es por 4. Pero bueno, vamos a intentar bolsa, Pokéball. Vamos a empezar con una Normal. No sé si puedo atacar a este Shiftry, Conjunte lo mismo a Quiet. Es que ni se mueve, ¿Qué ataques tiene? Brazo pincho, bueno. No es muy eficaz. Vale, crítico y me ha quitado 4 pesos, vale. Vamos a ver, Pokéball. Vamos a pasarlo un poco rápido, porque si no esto va a ser un poco turrita. ¡Vamos! ¡A la primera! Bueno, a la primera no, a la segunda. Pero bueno, lo dije, que Rojo iba a tener otro comentario porque se me murió encima fuera de cámaras. Y me volvió a comentar un chaval muy majete. Si lo estás viendo, muchas gracias, tío. Y te va a poner Moti y para mañana estarás leveleado seguramente. Sí, bueno. Vamos a ponerlo aquí. Minúscula. Rojo. Bueno. Y espero que os haya gustado el vídeo. Una pena lo de Stunky, pero bueno. Bueno, lo he llamado Rojo. Iba a llamarlo Rojo 2, pero bueno. Rojo no puede estar mal. Bueno, no me rollo más. Vamos por aquí, ya sabéis, compartirlo si os gustan esos vídeos. Darle like para demostrarme que os gusta y suscribiros para no perder ningún capítulo de la serie, ni de Fortnite, ni de FIFA, ni de todos los vídeos que subimos. Sí, bueno. Adiós.